Quisiera comenzar esta plática un poco más interactiva, entonces básicamente me gustaría conocer sus intereses, eh, por ejemplo, qué perfil tienen, eh, qué es lo que buscan de esta charla, en fin, o sea, no sé quién quiere decir algo, por ejemplo, son estudiantes, son profesionistas, son desarrolladores, son testers, entonces, ¿alguien que se anime? ¿Quién dijo yo? Si no empezamos a apuntar y... Bueno, hola, mucho gusto, mi nombre es Donald Castellón. Tonan. Actualmente soy estudiante, pero también me encuentro trabajando como tester, como analista de seguridad. Ok. Y sí, no, me interesa mucho saber cómo yo puedo contribuir, pues, por mi parte, al tema open source, porque sí me hace como ilusión alguna vez hacer alguna contribución. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera? Vamos, la idea es una comunidad, perfecto. Mi nombre es Alejandro Ríos, también soy estudiante, hago parte del grupo estudiantil de la Universidad de Llamanova Ajá. y pues como tal dentro desarrollamos proyectos de front y también pues tenemos interés de desarrollar pues como esas contribuciones en open source, mirar cómo se puede iniciar, creo pues que uno no sabe por dónde empezar. Empezarle, exactamente. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, perfecto. La idea es que sea muy interactivo, me pueden interrumpir cuando quieran. Y en fin, digo, ¿por qué contribuir a un proyecto de open source? Creo que hay muchísimas razones, quizás personales o individuales, y bueno, quizás descartando la parte corporativa, ¿no? Una empresa, ¿por qué les daría o contrataría desarrollos de software? Ya involucra más una estrategia de negocio y maneras de influenciar, reducir costos, en fin. Pero por la parte individual, lo que yo les puedo compartir, que contribuir a un proyecto de open source les ayuda profesionalmente a crecer sus habilidades en todos los aspectos. Pueden ser habilidades duras, como les llaman, lo que vienen siendo hard skills, y lo que vienen siendo las habilidades blandas, que son soft skills, no sé, comunicación, presentación, escritura, ¿no? Bueno, la idea de esta plática va a ser compartir un poco de trucos, consejos que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional en diferentes proyectos de open source. He tenido la oportunidad, me presento un poco, mi nombre es Víctor Morales y durante estos 18 años de carrera he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de open source como OpenStack, OpenNFP, ONAP y CNCF. No sé si alguno conozca, además de todo lo que hablamos del landscape de CNCF, ¿qué viene siendo OpenStack? No sé si... Ah, perfecto. Bueno, presento, mi nombre es Yadil Favor, actualmente estoy trabajando para Cuesta, somos una empresa que montamos data centers Con OpenStack. con OpenStack. Ah, perfecto. Nos basamos mucho en Cola encima, Ah, ajá. entonces siempre tenemos una buena participación ahí en la parte de open source. Perfecto. Y mejor Cola, porque realmente de todos los instaladores que salieron de toda la vida de Kubernetes, de OpenStack, Cola es el más amigable, ¿no? Entonces, y creo que por allá también conocen OpenStack. Entonces, digamos que estas reglas también aplican para OpenStack, o sea, son muy genéricas y quizás si quisieran y estuvieran interesados en contribuir en esos proyectos, esos son los que tengo más que nada experiencia. Pero creo que se aplica a cualquier otro, ¿no? Bueno, creo que en primer lugar, creo que el core principal de lo que viene siendo el código abierto es la reciprocidad, ¿no? Es el principio de la reciprocidad y me encanta mucho tomar este ejemplo de la cultura andina, en especial cómo me tocó ver que esa interacción, pues esa manera en que al menos a nosotros nos explicaba el guía que los incas, o en este caso la cultura quechua, utilizaba la coca como manera de interactuar y de compartir ideas, ¿no? Entonces, en el código fuente, en el código abierto, la idea es, si utilizamos como tipo Facebook, es como una red social de desarrolladores, ¿no? Yo comparto un código, tú lo lees, entiendes mi idea, me contestas y existe esa reciprocidad. Entonces, tanto yo crezco al aportar como la persona que está aportando y está revisando mi código crece al recibir este tipo de información.
Hemos hablado mucho de la situación de la cultura DevOps, ¿no? Tenemos a los desarrolladores y tenemos a los operadores y existe esa barrera de la confusión o de, digamos, que se apuntan. Entonces, todos estamos muy familiarizados con DevOps, es decir, los desarrolladores tienen Scrum, tienen Agile, tienen un montón de metodologías para desarrollo ágil de aplicaciones, y tenemos por el lado de los operadores que tienen ITIL, tienen cumplir ciertos números de SLAs y todo ese tipo de información. Entonces, existe ese, digamos que, eterna pleito de quién tiene que hacer qué, ¿no? De alguna forma es algo similar con la parte de la interacción entre contribuidor y revisor. O sea, un contribuidor tiene diferentes motivaciones, perfil, no sé, cultura, lenguaje, qué sé yo, muchísimas cosas. Y por la parte del revisor también, sus prioridades es mantener el código fuente, que no se metan más bugs, que se mantenga la calidad. Entonces también existe esa eterna lucha entre contribuidor y revisor. Entonces hay que tener en cuenta más o menos esas similitudes y vamos a ver del punto de vista de contribuidor y del punto de vista de revisor. Entonces, más o menos traté de englobar estas son las ideas o la agenda que veríamos ahorita, y vamos empezando desde el punto de vista del contribuidor. Entonces, todo comienza con un pull request en el caso de la mayoría de los proyectos que se bajan en GitHub. En OpenStack en particular se manejan a través de change requests, que se hacen a través de Gerrit, pero algo más o menos ese es el mismo proceso, ¿no? Lo primero que como contribuidor se tiene que hacer es ir a las guías de contribución. O sea, digamos que en la cultura general, en lo que se busca, siempre puedes encontrar un archivo que se llama contributor.md como Markdown. No siempre es el caso. Por ejemplo, Kubernetes tiene una página formal y donde se describe completamente el proceso. En OpenStack en algún momento se usaron entradas en una wiki interna, pero bueno, si vas al repositorio, lo primero, lee la guía de contribución. Imagínate cuánto tardó un mantenedor en escribir esa guía, tratar de aclarar las ideas. Si la guía está mal, si no se entiende, o es un bug o es una duda clara, ¿no? Entonces, es válido decir, entiendan que cuando tienen como contribuidor los nuevos contribuidores, como mantenedor los nuevos contribuidores tienen la bendición de tener los ojos frescos, ¿no? Entonces, si por ejemplo algo no se entiende en la guía de contribución, o sea, en lugar de yo como mantenedor tener que ir y modificar la guía de contribución, o sea, creo que lo válido es cuestionarse y decir, ¿debería cambiar esa guía y explicarla de una manera diferente o estarle explicando a cada uno de los nuevos contribuidores? Entonces, para mi punto personal, es algo que se tiene que cambiar, ¿no? O sea, tienes que ir como contribuidor, o sea, y decir, esto debe ser explicado mejor, de otra manera, ¿no? Ok, antes de hacer la contribución, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y eso es súper clave y es donde mucha gente le falla, es revisar tu código fuente. Pruébalo localmente. Existen pruebas unitarias, existen pruebas de los linterns que checan tienes que realmente correr todas las cosas localmente. Menciono mucho esto porque muchos desarrolladores utilizan el CI del proyecto y eso causa el consumo de recursos. Entonces, en las guías de contribución, nuevamente, existe la manera y describe la manera como puedes probar localmente tu código, ¿no? Caso otra vez de OpenStack, puedes utilizar DevStack y puedes correr las pruebas en un DevStack para correr las pruebas de integración, puedes correr con TOX las pruebas unitarias, es decir, asegúrate que tu código no estaba rompiendo nada, ¿no? Por la parte de Kubernetes existe lo que viene siendo varios scripts con Makefiles.
sí corre y puedes limitarlo. Lamentablemente es algo que la comunidad de Kubernetes se queja mucho, que sí es un poco, consume un poquito de recursos y tarda un poco, entonces es pesado, ¿no? El segundo punto, y muy importante, si van a hacer un cambio, por favor, reduzcan la cantidad de cambios. O sea, las líneas que van a modificar deben de ser algo digerible, ¿no? Entiendan que la otra persona tiene que atender muchas cosas, tiene vida propia, no se le paga para eso. Entonces, limiten sus cambios, o sea, sean muy puntuales, no traten de, ahora sí que, evaporar el océano en un solo commit. O sea, si es necesario hacer un cambio, hágalo uno tras uno, o sea, manden un parche que no afecte y luego… Entonces, de esa forma lo que hacen es facilitan la vida del revisor. Algo muy importante, no es muy obligatorio que lo hagan, pero hay que explicar bien las cosas, hay que poner contexto, ¿no? Y hay dos formas de poner contexto, ¿no? Una es en el mensaje del commit, ahorita vamos a ver unas buenas prácticas, y otra es en el pull request. Algunos proyectos tienen templates, es decir, cuando abres un pull request, lo que va a hacer GitHub es te va a agarrar el template y te lo va a poner y tú empiezas a llenar. Entonces, ya depende de cómo el proyecto haga el template, va a pedir cierta información, o sea, te va a decir qué tipo de, si estás abriendo un issue, pues qué tipo de issue es, qué afecta y qué tienes que hacer para reproducir el issue. Si es un pull request, te va a decir que provees contexto, qué estás haciendo, si estás ofreciendo un feature, si es un bug, si es no sé, ahorita podemos ver algunos ejemplos. Entonces, eso es antes ya o durante más o menos el proceso de hacer la contribución. Como mencioné antes, tenemos buenas prácticas para hacer lo que vienen siendo los mensajes. En OpenStack son un poco más piquis en esa parte, en Kubernetes son más relajados. En general, cuando haces un commit, o sea, no pongas, resolví el bug 16, ¿no? O sea, lo que se recomienda es que alguien que vea el commit message pueda entender qué es lo que vas a hacer y de ahí empezar a revisarlo, ¿no? En OpenStack me tocó ver casos donde les rechazaban no les rechazaban, pues les daban un -1 en el sentido de que les decían, ¿sabes qué? Tienes que dar, o tienes un typo en la descripción, o no estás describiendo, o lo que estás haciendo no concuerda con lo que pusiste. Entonces, la primera línea del commit message generalmente son 50 caracteres y nada más describes en forma muy corta de qué trata, ¿no? O sea, corregí la documentación en tal parte, ¿no? Y ya de una forma más explicada, viene siendo la siguiente parte que tiene digamos que un límite de 72 caracteres, que es lo recomendable, donde se da una descripción general, ¿no? Se dice cómo estaba antes, por qué era un problema, y si ese problema que estaba causando, y tu cambio que está proponiendo, y si es necesario que ese cambio eventualmente haga otro tipo de cosas. En algunos casos, como algunas plataformas, puede hacer el tracking de tu commit hacia un pull request, hacia un Gerrit, y tiene cierta sintaxis referente, ¿no? En el caso de OpenStack podías referir hacia otro chain set y decir, bueno, todo esto va junto y depende de este. En el caso de otros proyectos en GitHub, nomás le refieres al issue, decir, este es el issue. Ahorita que me vengo acordando, en el caso de cuando haces contribuciones al kernel de Linux, ellos no utilizan GitHub, ellos no utilizan CI bueno, sí utilizan GitHub porque es un repositorio, es un mirror, pero lo que voy es que los parches que se mandan es a través del correo. Entonces, es mucho que se hace énfasis en este tipo de cosas porque podemos ver que hay revisores que no abren el browser. O sea, en el caso de la comunidad de Linux, ellos leen el correo, hacen la revisión del parche, mandan
los comentarios y hacen la revisión del código en un correo. Entonces, y ni siquiera algunos utilizan el cliente de correos, el cliente visual, utilizan herramientas de la línea de comandos y empiezan a hacer la revisión del correo de ese tipo de herramientas, ¿no? Cada quien sus gustos. Estas son algunas ligas donde hay más información acerca de estas buenas prácticas que se pueden utilizar. Ahora, ya por fin, lo probé localmente, abrí el pull request, hice bien el commit message, lo mandé. ¿Qué sucede? Hay que ser pacientes. No, los que están, toda la gente es voluntaria, no va a responder 24/7, pueden estar de vacaciones, pueden estar en un KCD, pueden estar, qué sé yo. Entonces hay que ser muy, muy pacientes en ese aspecto. Eventualmente va a ser más fácil digerirlo, obviamente depende de la prioridad del cambio, y es algo que creo que como latinos tenemos que ir pensando, ¿no? La primera parte es, no se tomen esto personal, o sea, es meramente el código, una crítica constructiva. Entonces, si el revisor no entiende su código, no entiende su descripción, no es algo que él busque afectarte de manera personal, no es algo que diga, tú estás mal, eres tú. Yo lo llamo el efecto Timón y Pumba. O sea, no es que el mundo esté mal y tú estés bien. O sea, quizás hay una parte que tenemos que escuchar y decir, creo que no se explica bien. O sea, creo que debería de a lo mejor cambiar algo yo, ¿no? Quizás se puede llegar a un punto donde otros revisores chequen eso y digan, ¿sabes qué? Creo que esta persona en particular es la que no está fuera de contexto, ¿no? Pero eso ya es diferente. Punto número 4 que estoy poniendo ahí, muy importante, es siempre contesten. Traten de, yo sé que es un poco injusto, o sea, la persona que revisa el código tiene más tolerancia, digamos que se le puede tener paciencia al revisor, pero del otro lado no se tiene la misma paciencia, ¿no? O sea, si alguien pregunta como revisor, o sea, se espera un poco de una respuesta más rápida. Es decir, si yo como revisor hago una pregunta en su código o una sugerencia, espero recibir la respuesta en un tiempo moderado. Y ahí depende mucho, pueden ser en cuestión de horas, días o semanas. El problema es que si el proyecto está avanzando muy rápido y no se contesta, se va bajando la prioridad, se termina en el olvido y nuevamente no es nada personal, simplemente esa interacción. Y es por eso que también el número 5 es importante. Esa interacción debe ser, digamos que de una manera moderada, ¿no? Considéralo como si están interactuando con otra persona. Entonces, si les dicen hola, ¿cómo están? Y contestan dentro de 3 días, bien, y entonces es absurdo, ¿no? Pero también si contestan en el instante se pueden sentir un poco abrumados y a lo mejor contestan rápido. Entonces es la parte complicada, ¿no? Ok. Ahora vamos a pasar del lado de los code reviews, la gente que está del otro lado. O sea, un code review básicamente es alguien que se asegura como mantenedor del código fuente, y eso se aplica a todo el proceso de desarrollo de software, en asegurarse que la calidad del código se mantenga. O sea, volvemos a lo mismo, nada personal, nada que tenga que ver con cosas personales. Entonces, y realmente se hace a través de revisión del código fuente. Aunque en casos pueda ser documentación, sigue siendo código fuente. Entonces, el objetivo principal tanto del que está revisando el código como el que lo está mandando es siempre mantener la calidad del código fuente. Generalmente, ¿quién es el revisor? ¿Quién es la persona que
que se encarga de revisar ese código fuente, bueno, es alguien que durante un tiempo razonable, no hay medidas establecidas o depende de cada comunidad definir esas reglas, se le asigna esa posición. Es alguien que conoce el código fuente, que sabe cómo correrlo, que sabe los planes de ese código fuente. Entonces, generalmente ellos son los encargados de revisar el código fuente. Algunos proyectos manejan archivos como owners, donde se enlistan quién es el mantenedor y el revisor, y es lo que utilizan herramientas como Proud de Kubernetes. En algunos otros, me parece que en OpenStack el proceso era diferente, se segregaban cuando eras code reviewer, y en fin, se nominan a lo mejor cada 6 meses, cada año, son, digamos que promocionados a través de la misma comunidad. Entonces, y es un reconocimiento para demostrar no el título de nobleza que se tiene como desarrollador, no la empresa por la que trabajas, sino el nivel de compromiso que se tiene. Entonces, uno no puede llegar a ser code reviewer, maintainer de cualquier proyecto, nomás porque trabaja para X o Y compañía, ¿no? En este caso tengo que demostrar, yendo a las juntas, contestando correos, revisando el código, mandando parches, que estoy comprometido con la calidad del proyecto. Entonces, ese es generalmente el code reviewer, la persona encargada de estar revisando y estar asegurándose de la calidad del proyecto. Ahora, existen ciertos proyectos de open source donde tú tienes que manualmente escoger quién va a ser tu revisor. Obviamente en Kubernetes la herramienta de Pro asigna de manera aleatoria, bueno, aleatoria entre comillas, en base a los owners, quién va a revisar tu código fuente. En el caso de OpenStack igual, los reviewers van a asignar, cualquiera puede hacer una revisión de código fuente, y en comunidades como Matter utilizan una herramienta que se llama Proof, es decir, de terceros, y manejan otro tipo de lógica para asignar los reviewers. En el caso de la comunidad de Matter, que es de IoT, de Smart Home Devices, ellos aseguran que tengas la aprobación de gente de diferentes empresas. Entonces, para que tu parche sea aprobado, tiene que ser alguien, por ejemplo, de Samsung, de Google y de Apple, y a lo mejor Amazon también. Entonces, pero son las reglas que ellos definen como comunidad. Si tiene la oportunidad, porque el proyecto lo permite, yo recomiendo que hagas tu investigación y escoges a alguien que va a ser tu revisor. ¿Cómo escojo mis revisores? Bueno, pues en el caso de OpenStack me meto a la parte de Gerrit y reviso quién han estado los últimos parches aprobando los parches, le han puesto +2. Entonces veo a esas personas y trato de agregarlas y obviamente les digo, pues estoy haciendo esto, por favor, de una forma política decir, pues puedes revisar mi código, y es normal. O sea, lo que quiero decir es que aunque la herramienta nos escoja a los revisores de una manera aleatoria o con ciertas reglas semi-aleatorias, podemos influir en esa decisión. Y si influimos en esa decisión, tenemos más posibilidades de que nuestro parche sea aprobado, ¿no? O sea, no porque yo sea revisor de código o mantenedor de un proyecto, respondo de una manera más rápida que otro revisor de código fuente, ¿no? Porque miles de factores. ¿Qué va a pasar por la cabeza de un code reviewer? Es la parte interesante y valiosa del código abierto. Es por eso que se hace mucho la inclusión y diversidad en las comunidades, porque se quiere ver todos los puntos de vista, ¿no? Nadie es igual, nadie piensa diferente, nadie aprendió de manera diferente, todos aprendimos de manera diferente. Entonces cada quien va a tener diferentes focos
en su revisión de código fuente. O sea, uno puede irse la parte arquitectónica y decir, realmente este cambio quizás no entra dentro de la arquitectura, otros pueden enfocarse de una forma más de seguridad, de performance, otros quizás por la parte de la calidad, es decir, el parche que estás mandando no tiene pruebas unitarias, otros se fijan en la parte de la documentación, lo que estás escribiendo tiene typos, no está bien descrito, no sé, ¿qué más puedo hacer? No sigue los estándares que hemos visto, esta no es la manera pythónica de escribir esta función, o ¿sabes qué? Estás reimplementando otra función que se tiene en otra parte, es decir, cada quien tiene miles de cosas que se va a fijar, lo cual genera una manera interesante. Algo que siempre se invita a los revisores de código fuente es que automaticen todo. Casi por regla de oro, un mantenedor o revisor de código fuente no va a hacerle caso a tu parche si tu parche no pasó las pruebas unitarias. Si en el CI reporta una falla, no se va a desgastar el tiempo tratando. Bueno, sí y no, o sea, sí, depende de que, si es una primera contribución, quizás se puede dar un poco de asesoría y depende de la paciencia del revisor y depende de muchísimas cosas, pero casi por regla de oro es como, o sea, no hiciste tu tarea, ¿no? Que fue correr las pruebas unitarias, leer la documentación. Entonces, ahí entra mucho el tipo de comunidad y el tipo de personalidad. Entonces, hay que entender que para ellos han tratado de automatizar. Personalmente trato de poner la mayor cantidad de pruebas de CI, desde la parte de correr linting, de correr la parte de spelling, hacer el triage de los pull requests, todo eso de manera automatizada. Además de las pruebas de unidad, de integración, de sistema. Entonces, bueno, en general entiendan que principalmente como contribuidor, de la manera que se presenten y la manera en que manden sus parches van a ser escuchados. Creo que es de esto del último y ahorita podemos entrar un poco en la parte de preguntas y respuestas si nos queda tiempo. Entiendan que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, o sea, y eso aplica de todas las perspectivas. Como su tiempo es valioso y como revisor, su tiempo no quisieran hacerlos batallar, o sea, si se les pide un cambio no es por querer que pierdan su tiempo, sino es porque se tiene que proteger la calidad del código fuente. Hay que entender que también el tiempo del contribuidor es valioso, es decir, todos tenemos 24 horas, todos tenemos vidas personales y objetivos, entonces respeten el tiempo del contribuidor, es decir, sean preguntas muy puntuales, no se asusten, la gente, o sea, ¿a quién no le interesa que lo ayuden? Es decir, acérquense y si le dicen, ¿sabes qué? Utilicé tu proyecto de open source y sabes que no me funciona en esto, pero además ofrezco esta solución, creo que nadie lo va a negar, ¿no? Entonces, siempre personalmente trato de, cuando hago una crítica, decir, por una mano critico, decir, sabes que esto no me parece o pienso que debería ser de otra manera, pero siempre trato con la otra mano de estar dando una alternativa, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? O sea, esta es la manera que yo te propongo. Y con la confianza de decir, ¿sabes qué? Estás equivocado, ¿no? Y por último, y es algo que no siempre se toma en cuenta, es la parte del tiempo del CI. O sea, uno piensa que los CIs son gratuitos, que es computación en la nube, que es infinito, y recordemos que la nube no es
no es gratis, es el uso de una computadora de alguien más, como siempre existe ese meme. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que se manda un pull request y que se corren las pruebas de integración o de las pruebas unitarias, es una parte de cómputo, es una computadora, una máquina virtual, un contenedor, que está corriendo en una infraestructura, ya sea en una nube pública de Azure o de Google o de los servidores de la Linux Foundation, y significa que se está consumiendo energía, que se está usando disco, que se está bajando paquetes de red. Entonces, todo eso alguien lo está pagando. Y en los proyectos open source alguien lo está pagando, ¿no? Entonces, consideren ese tiempo, ¿no? O sea, por eso, si pueden aprovechar y correr cosas locales y evitar ese tipo, o sea, de todo modo se va a tener que correr, pero minimizar ese tiempo de ejecución. Y creo que entramos a la parte de preguntas y respuestas. No sé cómo andemos de tiempo. Creo que vamos a estar aquí. Ok. Si no, empezamos a ver casos. Si quieres, yo la repito. Ok. Tengo una duda en cuanto a, por ejemplo, qué tanta experticia se necesita a la hora de contribuir. Por ejemplo, si hay programas para ayudarlo a introducir ese tema, como de que, bueno, no sé, quiero aportar al tema de Kubernetes, al código de Kubernetes, ya tengo que saber, o hay programas que te dicen, mire, te enseñamos a que aprendas cómo programar el Kubernetes y ven y ayúdanos a contribuir. O sea, si entiendo bien la pregunta es, ¿qué habilidades necesitas para contribuir a un proyecto como por ejemplo el caso de Kubernetes? O sea, ¿qué tipo de habilidades técnicas? Ok. Y hay que llegar aprendido, o sea, no hay alguien como que te oriente en esa curva de aprendizaje. Sí hay mucho material. De hecho, vamos a ver un poquito, por ejemplo, en el caso de Kubernetes, creo que es no, es de acá, Kubernetes o sea, obviamente estamos hablando del proyecto de Kubernetes, o sea, el proyecto de Kubernetes entre lo que es el kernel de Linux, es entre los más activos de las comunidades. Entonces, se hace mucho, pero hay mucho por hacer. Entonces, hay un canal de Slack, ellos han hecho toda esta documentación, invitan siempre a más personas, y ahora sí que depende del sapo la pedrada, ¿no? Si tú quieres contribuir con algo muy mínimo, como puede ser documentación, la barrera es un poco más, es decir, por ejemplo, la parte que estamos trabajando en la documentación, pues lo importante es que sepas quizás como mínimo instrucciones básicas de Git, y quizás muy básicas, porque tratamos de hacer lo que sea hasta desde la GUI, que puedas hacer la contribución. Y si quieres hacer contribuciones a la parte de Kubernetes, pues ya tienes que meterte, o sea, ya tienes que saber Go y tienes que saber un poco de sistemas distribuidos, quizás de pruebas unitarias, es decir, ya un poco nivel. Pero la idea principal es eso, ¿no? Que tú puedas, con un proyecto como el de documentación, sentirte confiado y ir moviéndote, para que si tú quieres contribuir al proyecto de Kubernetes, lo hagas de una manera más fácil. No va a haber, o sea, en la parte de Kubernetes no vas a encontrar, digamos que tutoriales de Go, o sea, no te van a decir eso, asumen que tú ya sabes Go, tampoco de scripts, de bash, de todo eso. O sea, todo eso yo ya sé o asumo que tú ya lo sabes. Pero sí va a haber gente que te va a ir ayudando en el camino a decir, ok, ¿quieres hacer esto? O sea,
Si tú llegas y te presentas en el Slack y le dices, quiero contribuir a Kubernetes, te van a decir, bueno, pero ¿qué quieres contribuir, no? ¿Quieres contribuir en los CNIs? ¿Tienes que contribuir en el CSI? ¿Quieres contribuir en la parte del scheduler? ¿Quieres en la parte del API? ¿Qué es lo que quieres hacer, no? Entonces, ok, bueno, quiero el scheduler. Ok, para el scheduler existe este canal y vete y obviamente lo primero que te van a decir es, quizás, léete esa documentación y vete a los issues. Generalmente ponen un label que dice first issue o good first issue. No sé si se haya. Entonces, en ocasiones, ellos los empiezan, mira, aquí hay uno. Todos estos que son con este label, los contribuidores dicen, ok, creo que este issue sí lo podría resolver alguien, no tengo tiempo para hacerlo, o sería agradable hacerlo, y lo mandas, ¿no? Entonces, muchos proyectos utilizan ese tipo de ¿cómo se llama?, de forma de hacerlo, ¿no? Yo personalmente, cuando quise hacer mi contribución a Kubernetes en particular, lo que hice simplemente fue, vamos a ver, creo que todo está aquí. Creo que lo más fácil a leer, además de leer la documentación y empezar a probarla que realmente esté en sintonía con lo que están diciendo, existen los linterns. Los linterns, híjole, creo que sí, pues vamos a buscarlo. En el caso de Go es un archivo, perdón. Las herramientas, por ejemplo, los lintings checan la calidad del código, ¿no? En ese caso, ellos utilizan como buenos gophers la parte de esta herramienta, que tiene un archivo de configuración. Creo que va a ser en este directorio. Hace rato que... Híjole. Bueno, en la documentación viene cómo correr los makes, ¿no? Y tienes y hacer las pruebas y puedes verificar y hay muchos scripts. Si mal no recuerdo, y quisiera no gastar mucho tiempo en... creo que es este. Sí es este. Entonces, si notan aquí, por ejemplo, Golang maneja como una estrategia de deshabilita todos los linterns y habilita nada más estos. Contrario de habilita todos y deshabilita estos, o sea, que pueda hacer diferentes perspectivas. Entonces, cuando dije, bueno, pues quisiera contribuir, porque me gustaría contribuir al proyecto de Kubernetes, empecé tratando de modificar esta parte. Si sabes que habilitarlos todos y vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Y una de las cosas, precisamente porque había escuchado en la comunidad que tenían es que al correr las pruebas unitarias tardan horas en correrlas. Y hay un linter que te permite correr las pruebas en paralelo. Los pequeños cambios en las pruebas, en el código de Go, te permite correrlo en paralelo. Lamentablemente, bueno, aprobaron mi parche porque les demostré con hechos, con números de que mejoraba el tiempo, pero al momento de incorporarlo en el código fuente dijeron, ¿sabes qué? Está habiendo otros problemas que no habíamos notado, o sea que de repente tienen dependencias en las pruebas unitarias, es decir, no ha sido aprobado o sea, al estar corriendo estamos recibiendo falsos positivos, entonces revirtieron mi código y dijeron, ¿sabes qué? No, gracias, no, o sea, nos causa más problemas. Entonces, es normal, fue bueno para mí porque en cierta forma me involucré un poquito con el código. Es interesante cómo puedes ayudar e interactuar con las personas. Y es así, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, creo que Kubernetes no tiene, a lo mejor sí tiene templates cuando creas un issue, estos son los templates.
si por ejemplo reportas un bug, o sea, este es el template que se genera y tienes que llenar todo ese tipo de información. O sea, otro proyecto que me ha tocado contribuir es el, por ejemplo, con CubeSpray, que igual, o sea, es que también tienen ellos sus templates, por ejemplo, para el pull request, ellos te piden que llenes esta información y te tienen comentarios aquí, donde dice, tratan de explicar y te dicen, bueno, tienes que quitarle el comentario para hacer este tipo de comentación. Perdón. Te pregunto, ¿cómo funciona, por ejemplo? O sea, digamos, ahí vi que en el repositorio de Kubernetes había como un markdown que decía security. ¿Cómo funciona el proceso de, por ejemplo, le encontré, hablemos del caso específico de Kubernetes, le encontré una vulnerabilidad? ¿Cómo funciona ese proceso de la divulgación, de comentarlo, pues, digamos, a los que están desarrollando? Que pues eso es algo que tiene que ser más discreto en un principio, pues. ¿Hay algún estándar que se suele usar en los proyectos open source o cada proyecto open source como que define cómo es el proceso? Ok, voy a repetir la pregunta para la gente que está conectada. En el proceso, bueno, en el caso vimos de Kubernetes, hay una parte de seguridad y la pregunta, si entiendo bien, es cómo podrías hacer el reporte de una vulnerabilidad o sí, precisamente una vulnerabilidad, ¿no? El caso de Kubernetes se maneja a través de lo que viene siendo los SIGs, es Special Interest Groups, y si mal no recuerdo, existe un grupo de seguridad, SIG Security. Creo que tiene su Slack channel y tienen todo. Entonces, una opción sería ir con ellos y decirles, a ver, encontré este bug de seguridad y comentárselo, ¿no? O sea, y obviamente van a pedir información, demuéstranos cómo lo puedes reproducir y por qué afecta. Se me pasó a comentar, la mayoría de los proyectos de open source tienen lo que viene siendo el mailing list, es decir, tú te suscribes a una lista de correos, lo cual generalmente están mandando. En el caso de los parches de vulnerabilidad, ese sí lo reciben masivamente, es decir, si estás suscrito a una de esas listas, te dicen, ¿sabes qué? Encontré este CVE y este parche ya lo metimos y va a salir a tal release. Eso es en el caso de Kubernetes. En el caso de OpenStack no recuerdo bien la parte cómo manejar la seguridad, pero es como muy el caso de ellos. ¿Qué generalmente sucede? En la parte del CI, obviamente tratas de utilizar herramientas de análisis de código, la mayoría son privadas, entonces no es muy fiable. Y hoy está muy de moda usar la herramienta de GitHub para reportes de seguridad privados. Entonces, la mayoría de proyectos nuevos de open source tienen Security Prevention, que es una pestañita en GitHub, y uno hace el reporte es privado, los revisores lo revisan. Pues la clave del asunto es que una AESA. Sí. No, bueno, no sé si quiero repetir. Bueno, lo que decía él básicamente es que, perdón, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Lo que decía Sebastián es que en GitHub existe esta pestaña de seguridad, lo cual… Sí, y está muy chévere porque también GitHub hace como que esa automatización de vulnerabilidad. Entonces, en proyectos, por ejemplo, me ha tocado que tiene bots que… por ejemplo, corren un CI que ni siquiera lo pediste y todo, y lo que mismo te reporta cosas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, creo que en o sea, de repente el mismo GitHub te abre un issue y te dice, ¿sabes qué? Yo detecté que estás utilizando en tu código fuente, no sé, este es personal, pero de todos modos tengo aquí algo de código, ¿no? Entonces, supongamos que las dependencias de Python que se tienen en el paquete de Python de Jinja, pues, que es para generar templates,
existe una vulnerabilidad en esta versión, o sea, la 3.03, y te manda el parche con un dependent boot y dice, muévelo al 4, ¿no? Obviamente tú ya dependes y sabes que okay, esa es una parte de las dependencias, pero sí es cierto, es muy bueno también esta tooling que te ofrece GitHub en cuanto a reporte de seguridad, de automatización de cosas. ¿Uno cómo puede avisar que uno va a trabajar en un issue? ¿Uno solo va a los issues, de los issues y se asigna a uno mismo o alguien lo asigna? Ok, la pregunta es, ¿cómo levanta uno la mano y pide trabajar en un issue en particular? Cuando detectas en algún issue que se abre, generalmente abres un comentario de la persona que lo creó, le dices, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en este caso en particular y se va a asignar a esa persona. Hay veces que el mismo, por ejemplo, el caso de Kubernetes, existe los comandos que se manejan, que es con diagonal y assign o check, o sea, existen diferentes comandos y te puedes asignar y la herramienta automáticamente los asigna porque no quiere dar permisos a todos de escritura del proyecto. Con OpenStack también creo que se reportan los issues en Launchpad y en Launchpad tú puedes llegar y decir, sabes que yo lo voy a trabajar y de alguna forma estás notificando que quieres trabajar en eso. O puedes, en el caso de OpenStack con el IRC, decir en los canales del IRC, sabes que contactar o y decir, avisarles a la comunidad quiero trabajar en esto, o en el caso de Kubernetes en el Slack, se puede hacer. Todavía tenemos tiempo. En la parte del glosario, nosotros como lo estamos manejando, tenemos en la sección de proyectos, tratamos de manejar los términos que estamos trabajando. Es mucho más controlado para nosotros y tenemos la documentación en español y tenemos un dashboard. Bueno, afortunadamente ya tenemos. Y el proceso era un poco el decir, ¿sabes qué? Levanto la mano, quiero trabajar en por ejemplo, aquí está Elías, que Elías dijo, bueno, yo quiero. Teníamos un proceso, inicialmente Shanky lo había pedido, pasó el tiempo, se lo quité, luego llegó Elías, puso un comentario tal cual, se asignó y él mandó el issue, ¿no? Entonces, por eso mismo usamos el proyecto de documentación como una manera muy sencilla de ayudar a la gente a contribuir. En el caso de la documentación de Kubernetes, que es esta parte de acá de website, estamos tratando de migrar hacia el proyecto de... sí, creo que está oculto, pero inicialmente teníamos un... La forma inicial que manejamos esto, Rael había creado este issue y que se había puesto todo lo que sea necesario traducir. Lo complicado de esto es que poca gente teníamos acceso a modificar y hacer cambios. Entonces, al final decidimos de bastante tiempo de cambiarlo a un board que sea de una manera. Entonces, estamos en el proceso de migrar de esa manera a hacerlo de esta forma, ¿no? Obviamente aquí no se ha actualizado, necesitamos ayuda en hacer este tipo de cosas para la traducción de muchos conceptos del inglés al español, la parte de Kubernetes. ¿Me recuerdas en el Slack de ciencias cuál es el canal donde hablan de esto? Sí, creo que es hay dos CNC, CF, Slack. Es que generalmente utilizo, a ver si no me queda mal porque tengo muchos canales y consume muchos recursos esta. Entonces, por ejemplo, en Kubernetes tenemos
la contribución que se llama Kubernetes-docs-es, y generalmente, cuando vamos comenzando la junta para la traducción, pongo este tipo de recordatorio, o sea, donde tenemos las minutas, y en las minutas ahí empezamos a decir, o sea, hacemos un scrum informal, pues, del proyecto. Entonces, se trata de llevar una agenda para que ayude un poco y le dé formalidad al proyecto. Este es por el lado de Kubernetes, y por el lado de la CNCF está es Glossary. Aquí está. Tenemos la parte de Glossary, que es Glossary en Spanish, porque el Glossary es para todo el proyecto de glosario y el Glossary Spanish es para… Y es igual, las mismas personas que contribuyen a uno, contribuyen al otro, y ese es el objetivo. Y uno que hace, saluda, dice hola, quiero unirme a las… Sí, en español, o sea, tú vas, te presentas, por ejemplo, aquí está Mariano, en español, o sea, ya depende de lo que uno quiera saludar y decir. Entonces, Sebastián, ¿verdad? Te quería preguntar si tienes experiencia o qué opinas de los contribution agreement Ya. las licencias de contribución Sí, y los proyectos que son como que tienen doble licencia. sí, la pregunta es que si tengo experiencia o conozco acerca de los Contribution License Agreements. Sí. En caso en particular de los proyectos de Kubernetes, si tú haces una contribución, vamos a ver, Kubernetes tiene doble licencia. Kubernetes, Comercial y licencia profesional. no, la licencia de Kubernetes es Apache 2, y como algo necesario que hay que hacer cuando se empieza a contribuir, como primera vez que se contribuye, y vas a anotarlo, por ejemplo, aquí, no sé si venga alguno, ok. Híjole. Quería buscar una label que fuera como esta. A ver si viene. Supongo que esta. O sea, esta persona mandó su parche. Entonces, obviamente pueden ver que pues no es muy descriptivo que digamos y corre lo que es Proud de Kubernetes, y lo primero que dice, o sea, no ha firmado la licencia. ¿Qué viene siendo el Contributor License Agreement? Básicamente lo que tú estás diciendo, en palabras más, palabras menos, es que tú estás cediendo los derechos a la comunidad. Es decir, tu autoría, aunque sea un cambio de documentación, de código fuente, es tu obra de arte. Y esa obra de arte, como la llegas a firmar, es que estás diciendo, ¿sabes qué? El día de mañana yo no voy a reclamar estos permisos, y de alguna forma le cedo a la comunidad la parte de los derechos. Entonces, lo tiene automatizado. En este caso, esta persona podría ver algo aquí y podría darle el botón, y hay dos tipos de CLAs, pues. Uno es como contribuidor individual, o sea, es que yo soy un profesionista independiente, un estudiante, un entusiasta, quiero contribuir, y el otro es como corporativo, o sea, es que pertenezco a una empresa que quiere contribuir, y este es mi objetivo. Y por la parte, para terminar, la parte de lo que viene siendo el glosario. En el glosario no se maneja un CLA, o sea, un CLA donde se des permisos. Lo que tú estás diciendo es que tienes que firmar tu commit.
Entonces es un DCO, que es un DCO, sí, Certificate Origin, exactamente. Entonces, aquí agregamos en la parte, tienes que ponerle con un commit S, que básicamente es firmarla tu commit, y en el CI hace un chequeo de esa parte, ¿no? Entonces, bueno, en este caso está fallando el spell check, pero aquí checa que tu commit tenga esa firma, y si no tiene la firma, te va a marcar. Entonces, por ejemplo, vemos que en el commit él sí tuvo la firma, y puso el sign off. Entonces vemos que aquí nos sigue muy bien las prácticas de decir un título, una descripción, pero bueno, ahí depende de cada quien. Bueno, creo que por mi parte es todo. Voy a estar todo lo que reste del día para quien quiera y tenga alguna duda, con mucho gusto apoyarlos. Gracias.